Hola amigos de Pisamos, bienvenidos al taller de fanzine. En este primer módulo práctico vamos a aprender dos conocimientos. El primero, los diferentes formatos que podemos realizar con una hoja carta, y lo siguiente son técnicas básicas de rotulación para hacer letras caligráficas. Entonces, bienvenidos. Hola amigos, los materiales del taller de fanzine son los siguientes. Vamos a tener pegastick, tijeras, borrador, sacapunta, lápiz, regla, pincel plano, tinta china, marcadores de colores, vamos a tener papeles iris de colores, papel blanco y cartulinas de colores. Estos son los materiales que vamos a encontrar en nuestro taller de fanzine. Para iniciar el taller vamos a aprender algo sobre los formatos del fanzine. Hay infinidad de formatos que nosotros podemos crear o investigar. En este caso les vamos a enseñar tres formatos. ¿Listo? En una hoja carta. Entonces, el primer formato que les voy a explicar es un formato que es el más sencillo, que se llama acordeón. Entonces es simplemente coger el papel y en tres partes iguales dividirlo, ¿cierto? Que coincidan las puntas, lo doblamos. Acordeón porque sale como un acordeón y es simplemente, se puede doblar a la mitad. Listo, entonces tendríamos un formato que esta podría ser la portada, esta la contraportada, ¿cierto? Se abre y va a tener un contenido, ¿cierto? Por delante y por detrás. Este es el formato más sencillo que existe, formato de acordeón, ¿listo? Que es como de pronto vienen los folletos o como viene, digamos, la información sencilla, ¿cierto? Es un formato portable y es interesante para trabajar. El siguiente formato ya es un formato un poco más complejo. Entonces, para hacer este formato, lo primero que vamos a hacer es doblar nuestra página a la mitad sobre la parte horizontal. ¿Listo? Vamos a unir las puntas. Después vamos a doblar a la mitad haciendo esto y después vamos a traer los bordes externos hacia la línea del centro. De aquí pueden salir dos tipos de formatos. Uno que es este, que abre, ¿cierto? Puede ser una portada, abre aquí, despliega en dos hojas y se abre aquí. Este podría ser un formato. Pero también podemos hacer lo siguiente, vamos a abrir nuestra hoja de papel y observamos aquí, desde el punto que es la intersección de arriba y la intersección de abajo, ¿cierto? Vamos a trazar una línea, aquí pues para que ustedes lo entiendan mejor, ¿listo? Las dos líneas que están en el centro, lo que vamos a hacer es recortarlas. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Simplemente doblo a la mitad y voy a pasar la tijera por encima. Entonces nos queda por decirlo así, este roto por el medio. ¿Para qué nos sirve este roto? Pues de la siguiente manera. Nos sirve para hacer un doblez en la mitad. Después de que hacemos el doblez en la mitad, los bordes internos los abrimos, ¿cierto? Generando como una especie de cruz. Miren la crucecita. Y el paso siguiente es unificar como si fuera un cuadernillo. Entonces, una portada, contenido interno,
contenido interno y la contraportada. Y digamos que detrás de esto puede haber un afiche. ¿Listo? Ya más adelante vamos a ver unos ejemplos realizados con estos tipos de formatos. Este es el segundo formato, que tiene dos usos. Y el tercer formato es el siguiente. Volvemos a hacer el doblez por el horizonte, después el doblez a la mitad y el doblez a la mitad de nuevo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a desplegar nuestra página. Vamos a recortar por la parte de la mitad del horizonte. Sobre la línea hacemos el recorte y nos quedan dos pedazos. Entonces lo que podemos hacer es la parte ancha de la mitad, ¿cierto? Y igual aquí, por esta línea. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Resulta que es como si tuviéramos un librito. Vamos simplemente a unir las partes a la mitad. ¿Qué se hace con esto? Este es un llamado un cuadernillo. Entonces, con este se puede ponerle una grapita aquí en la mitad y nos queda a modo de una revistica que tiene una portada, un contenido interno y que, digamos, se puede acomodar mucho más contenido. Son los formatos que nosotros vamos a utilizar. Como les dije, hay muchísimos formatos más. Hay gran cantidad de formatos. Ustedes pueden buscar, innovar con dobleces diferentes, con pestañas que hacen que se asegure el contenido. Entonces, ¿cuál es la idea? Que estos formatos los vamos a llenar de contenido. ¿Y cuál es ese contenido? Pues nuestra verdad, la historia de nuestro barrio, esas historias que nadie conoce, que nos pasaron a nosotros, que le pasó a un familiar. Y la idea de contar estas historias es que no se repitan de nuevo, que ya no hayan más tragedias, que en el barrio haya una comunicación de quiénes somos, ¿listo? Y cuánto valemos como comunidad. Seguido de saber qué formato nosotros vamos a trabajar, lo siguiente es que vamos a aprender a hacer letras de forma caligráfica. Se llama una técnica de rotulación. Entonces, ahorita ya mismo vamos a aprender cómo hacemos este tipo de letras. Listo, amigos. Entonces lo que les voy a enseñar ahora son algunas técnicas para que ustedes puedan hacer unas letras mucho más afinadas, mucho más bonitas. Para este módulo vamos a utilizar hojas, regla, tinta china y nuestro pincel. Entonces, lo primero que vamos a entender es cómo nosotros creamos las letras. Siempre deben tener una línea base, ¿cierto? Que es sobre donde van a estar las letras. En este caso, pues esa es nuestra línea base. También tiene una altura de X, que es donde están ubicadas, por decirlo así, las letras minúsculas o la caja pequeña, por ejemplo, las O minúsculas, la X, ¿cierto? Todas estas letras o vocales que no suben ni bajan, ¿listo? También en la composición de las letras hay una línea muy importante que es la línea descendente, que es, por ejemplo, la J o la G, ¿cierto? Algunas letras que bajan. Y la línea ascendente, ¿listo? Que es, por ejemplo, la T, la L, letras que van arriba de las minúsculas o las mayúsculas también. Después de que hice mis líneas guía, estas mismas me pueden servir para seguir trabajando encima. ¿Listo? ¿Por qué? Porque se alcanza a traslucir del papel la línea para que no me toque estar haciendo y haciendo márgenes, ¿cierto? Puedo hacer una retícula aquí abajo y simplemente encima vamos trabajando. Entonces voy a completar la retícula y seguimos. Listo, esta va a ser mi retícula que voy a utilizar para hacer las letras. Lo primero que tenemos que aprender es que las letras tienen un contraste. ¿Qué significa eso de contraste?
¿A qué se refiere con eso? Entonces, ¿a qué me refiero cuando hablo de contraste? Entonces, por ejemplo, aquí voy a marcar la letra A mayúscula. Entonces subo y bajo. Como pueden ver aquí, por ejemplo, tenemos dos anchos, que es un lado delgado, ¿cierto? Y un lado grueso. Entonces, el contraste en las letras significa esa diferencia de anchos, que hay unos lados más anchos y unos lados más delgados. Lo que hace que hayan unas letras bien compuestas y que se vean bien es que tengan un buen contraste. Pueden mantener recto el pincel, entonces si yo voy hacia arriba hace delgado y si voy hacia el lado hace grueso. Lo mismo es si hago el pincel horizontal y subo horizontal, sube grueso, y si me voy hacia el lado se hace delgado. Los primeros tipos de letra que les voy a explicar es las letras más sencillas, que son manejando el pincel de manera horizontal. Vamos a hacer el ejemplo de la letra A manteniendo este estilo. Entonces simplemente subo y el de la mitad sería delgado. Si voy a hacer una letra B, es manteniendo mi horizonte, es hacer el movimiento sin mover el pincel. Es recomendable que los trazos sean hacia abajo, porque de esta manera la tinta se va a distribuir mejor. Digamos, de aquí voy hacia abajo y de aquí voy de arriba hacia abajo. Entonces vean cómo manteniendo simplemente el pincel horizontal, ¿cierto? Sin rotarlo, sin moverlo así, sino manteniéndolo horizontal, puedo obtener unas letras con un contraste delgado, grueso, ¿cierto? Nosotros queremos hacer la D, entonces la D simplemente sería bajar, manteniendo nuestra horizontalidad del pincel. Y van viendo que de esta manera generamos unas letras contrastadas, unas letras que son mucho más interesantes a la vista. En el kit cultural ustedes van a tener unas guías de cómo pueden lograr diferentes tipos de letras manejando el pincel, manejando su angulación. Este es, digamos, el tipo de letra más sencillo. Voy a hacer algunas de las letras, las que me quepan en este papel, para que vean más o menos cómo se hace. Con la técnica de manejar siempre el pincel o marcador horizontal, nos va a dar este tipo de letras. Lo mismo sería con las minúsculas, ¿listo? Vean que son unas letras mucho más afinadas, que manejan un contraste, por lo que se hacen pues más bellas a la vista. Y es tener en cuenta, ¿no?, estos espacios delgados y gruesos en la construcción de nuestra letra. Por ejemplo, si nuestro fanzine tiene algún título en especial, ¿cierto?, pues entonces lo podemos trabajar con caligrafía, como por ejemplo, no sé, utilizando este tipo de letra, que es sencillo. Entonces, simplemente sería
¿Listo? Entonces, chicos y chicas, en este primer módulo práctico ya les hemos dado dos herramientas muy importantes. La primera son los formatos en los que podemos trabajar, ¿cierto? Que en este caso pues nosotros les damos 3 formatos, aunque ustedes pueden investigar si les gusta otro formato, si les llama la atención otro formato, pues bienvenido sea. Y pues vimos algunas nociones básicas de la construcción de letras, ¿listo? De forma caligráfica. Entonces, como ya saben, ustedes van a tener unas guías que los van a ayudar a hacer estas letras y a desarrollar el proyecto de manera satisfactoria. Bueno amigos, esto fue todo en el módulo de formatos y rotulación. Espero sea de su agrado y sigan enrolados con este aprendizaje de fanzine.